Veo que hay bastantes caras conocidas, muchas personas de distintos lugares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de parroquia, y bueno, familiares también veo por ahí. Y saludos a todos ustedes. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, partan de ti como tu fuente y lleguen a ti como tu fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos sido convocados para desarrollar este tema que tiene por título la pandemia, la actual pandemia y la conversión. Es un tema no tan estructurado, no es un tema académico, sino es un tema que tiene que ver con las circunstancias presentes que todos estamos viviendo, no solo nosotros aquí en esta comunicación virtual, sino en todo el Perú y en muchos países en el mundo entero, que me refiero a esta circunstancia de la actual pandemia. Y entonces corresponde y es razonable que nos preguntemos qué significado tiene esto, desde nuestra fe, desde la razón, porque nosotros estamos llamados a entender la realidad. Somos seres y criaturas inteligentes, dotadas de razón, de voluntad, libres, capaces de amar, y el Señor ha querido que las criaturas humanas, dotadas de ese conjunto de dones, podamos entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero claro, esos dones y esas capacidades humanas son a su vez limitadas y además están heridas por el pecado. Y por eso muchas veces nosotros tenemos dificultades para entender la realidad en que vivimos. Más aún si en medio y entre nosotros existen grupos, personas, poderes, diríamos, que influyen en la capacidad que nosotros tenemos de entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Me refiero a todos los efectos de la cultura, de los medios de comunicación, a los intereses de distintos tipos que nosotros sabemos que existen y también no podemos ignorar existen en relación a la actual pandemia. Y entonces, nuestra naturaleza herida por el pecado a veces tiene dificultades de entender. Y por eso la luz de la fe ilumina nuestra razón y nos permite entender mejor lo que nos ocurre. Y eso no solo ahora con la actual pandemia, sino es la experiencia del ser humano a lo largo de la historia. Y por eso es que el Señor se manifiesta, se revela, se da a conocer. Dado que el tema es amplio, el tiempo es corto y me puedo, digamos, distraer haciendo consideraciones previas y no ir directamente al punto, he preparado un esquema que les voy a presentar en una presentación no es en PowerPoint, es en Word. Me hubiese gustado hacer un PowerPoint, pero la verdad es que no he tenido tiempo, pero voy a proceder
a mostrarles esta Ahí está. presentación. Y entonces, a ver, es que se ve. Fíjate, ahora sí De sale alguna también el escrito. manera, nosotros cuando estamos hablando de conversión en tiempos de pandemia, tenemos que atender a lo que el Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 56 al 57, nos dice. Es decir, que nosotros tenemos que entender los signos de los tiempos. En este pasaje el Señor le dice a los fariseos, a los escribas, a los que lo escuchan, los judíos hipócritas, saben explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no exploran pues este tiempo? No se refiere al clima, sino a las circunstancias en que están viviendo. ¿Por qué nos juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Y esto era en contexto de que el Señor les estaba manifestando un conjunto de signos y síntomas que significaban y habían sido anunciados desde antiguo para reconocer la presencia de Mesías, pero ellos, obnubilados en su razón, no lograban reconocer que tenían ante su presencia a quien habían esperado durante siglos. Y entonces nosotros estamos llamados a entender lo que es justo, lo que ocurre en este tiempo, nos dice el Señor. De otro lado, también San Pablo, en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, versículos 12, nos dice que el pecado de un solo hombre, el pecado de Adán, introdujo el mal en el mundo, porque las consecuencias de uno solo, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en la justificación. Es decir, nosotros, los que hemos recibido el don de la fe, no solo nos podemos limitar a entender los hechos naturales, las variables físicas, químicas, bioquímicas, los hechos políticos, sociales, económicos, de salud y de cualquier otra rama del saber humano, sino nosotros sabemos además que hay un plan de salvación y hay una realidad que es el pecado, y hay una realidad que es la gracia. Y sin esa consideración no logramos entender lo que ocurre, no logramos entender justamente el tiempo, las circunstancias de nuestra vida, y es lo que el Señor nos va recordando. Además de esa realidad, digamos, universal, en este caso como esta pandemia, porque afecta prácticamente a todos los países del mundo, a todos los pueblos, diríamos, es una pandemia y justamente eso implica que es global. Pero además, esto afectando a todos los seres humanos, afecta, diríamos, a justos y a pecadores. En otras palabras, a buenos y malos, a ricos y pobres. Y también el Señor sobre esa realidad del mal y cómo afecta el mal a las criaturas humanas, en el capítulo 13 de San Lucas, versículo 1 y siguientes, les habla porque ellos le preguntan acerca de un accidente que se ha producido. Y dice el Evangelio que llegan algunos y le cuentan lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con los sacrificios. Y Jesús les respondió, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? Y el Señor responde, no, les aseguro
que si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Además, el Señor menciona aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, un accidente, matándolos. ¿Piensan ustedes que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, dice el Señor. Les aseguro, si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Y entonces el mismo Señor nos da la relación entre el mal, porque está hablando de esa obra de Pilato, terrible para el pueblo judío, y está hablando también de un accidente, donde aparentemente no hay una voluntad humana de por medio. Y los asocia el Señor a la conversión. Por eso es que nosotros creo que no erramos si vinculamos lo que está ocurriendo con esta pandemia y la conversión. Y por eso es que a los organizadores de esta charla, de esta reunión, creo que es propicio el tema de relacionar la pandemia y la conversión. En otras palabras, de lo que vamos a hablar es algo que es misterioso y que aqueja y siempre ha interrogado al ser humano, es la relación entre el mal, su origen, la revelación y la fe. Sería una manera de desdoblar el título y entonces tendríamos que hablar qué es el mal, qué es la conversión y cuál es el designio de Dios, qué quiere el Señor que nosotros hagamos en medio de analizar estos signos de los tiempos. Y entonces vamos a tratar de desarrollar estos 3 puntos en lo que nos alcance de estos minutos. Vamos con el mal. Definitivamente, de Dios solo procede el bien. Desde el libro del Génesis, cuando hemos contemplado estos pasajes de la creación, lo veíamos en la vigilia pascual este año, como todos los años, se lee el libro del Génesis, y vemos que Dios todo lo hizo bueno. Cuando crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo coloca en medio del jardín del Edén. O sea que el mal no es parte de la creación de Dios. El mal es contrario al designio de Dios. De Dios, que es el bien infinito, la verdad infinita, la bondad infinita, la belleza infinita, el amor infinito, todo se identifica con su ser, no brota el mal. El mal es consecuencia de que las criaturas libres, en mal uso de la libertad que el Señor les concede, y en este caso nos referimos a las criaturas personales, los ángeles y la criatura humana, que son las únicas criaturas que gozan de libertad, que son seres personales, que son capaces de amar, que son capaces de comprender porque están dotadas de inteligencia, de voluntad. En el mal uso de la libertad, eligen el mal, es decir, rechazan a Dios, rechazan a su creador, rechazan el bien, rechazan la belleza, rechazan la verdad, rechazan el amor. Y sabemos bien que luego de haber sido creado todo bueno, y luego de la rebeldía de los ángeles caídos, como nos relata el libro del Génesis en el capítulo 3, nuestros primeros padres, haciendo mal uso de la libertad,
rechazan a Dios y quieren ser como Dios sin Dios, siguiendo la seducción de la serpiente antigua. Y entonces el mal es producido y es consecuencia del mal uso de la libertad de las criaturas libres. En primer lugar, los ángeles caídos, que todas sus decisiones son irrevocables y permanentes, y como consecuencia del engaño, la seducción de esta serpiente antigua, entra el pecado, porque justamente eso es el pecado, es el rechazo de Dios y elegir al enemigo, a Satanás. Y consecuencia del pecado, entre el mal en la creación visible, entre el mal en el hombre y a través del hombre a toda la creación. Y eso es revelación. Nosotros racionalmente no lo podríamos descubrir. Lo sabemos porque Dios mismo nos lo ha dado a conocer. La revelación es la transparencia que hace Dios en su designio de amor por la criatura humana y por su creación para que nosotros comprendamos la gravedad del pecado y comprendamos lo inmenso de su amor y el plan de salvación, que se anuncia justamente desde la primera caída, desde el mismo capítulo 3 del Génesis, cuando el Señor le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre la mujer y su linaje y ella, que del linaje de la mujer se le aplastará la cabeza. Pero para coger la revelación, nosotros hemos recibido el don de la fe. Y la fe no es una mera creencia humana, no es producto de nuestra razón solamente, no es una deducción, no es el análisis usando nuestras potencias. La fe es un don que Dios nos da. La fe, por eso decimos, igual que la esperanza, igual que la caridad, son virtudes infusas, dones teologales, virtudes teologales. Y por la fe nosotros somos capaces de responder a Dios haciendo un buen uso de la libertad que el Señor nos concede. Y entonces, con esa primera afirmación, ya podríamos afirmar con certeza que todo mal que existe en la creación visible e invisible es consecuencia de que nos apartamos del bien infinito y del designio de amor de Dios. Es decir, es consecuencia del pecado. Por el pecado entra la muerte, entra la destrucción, la división y una serie de consecuencias. Y podríamos afirmar también que todos los males que existen son consecuencia del pecado porque todo fue creado bueno. Y los males los podríamos rápidamente clasificar en dos tipos de mal, esquemáticamente. Hay los llamados males morales, es decir, los que directamente son consecuencia del mal uso de la libertad, porque los actos morales son los actos libres que cometen los seres personales libres, criaturas libres, y por tanto, si son actos y decisiones libres, esos actos humanos en este caso, nos pertenecen y nosotros somos responsables de nuestros actos. Entonces, los actos morales son los actos libres. Nos referimos, en este caso específicamente al ser humano, pero diríamos también de los ángeles. Pero en los ángeles
Ellos no deciden acto a acto, sino sus decisiones son únicas y irrevocables. O eligen el bien o eligen el mal. Es decir, aceptan a Dios o rechazan a Dios. Y ya no cambian. Pero nosotros, porque somos seres racionales, seres en vía, en camino, en proceso, en formación, nosotros nos podemos equivocar y podemos corregir. Nosotros podemos en algún momento actuar mal y luego corregir y actuar bien, pero también podemos actuar bien y luego actuar mal. Es decir, en la vida del ser humano herido por el pecado, están presentes los actos buenos y los actos malos. Y tanto los actos buenos como los actos malos nos pertenecen, pero no son parte de nuestro ser personal. Los actos morales no son parte de nuestro ser personal. Es decir, los pecados y las obras buenas que nosotros podamos realizar, y cuando digo obras buenas y cuando digo pecado y digo actos morales, estoy hablando de pensamientos, palabras, obras y omisión, nos pertenecen, pero no son parte de nuestro ser. Nuestro ser es distinto a nuestros actos. Pero además de los actos morales, de los actos libres, en la moral para el ser humano se reconocen los actos del hombre, que son los actos involuntarios, los actos vegetativos, por ejemplo, respirar, por ejemplo, el sístole y el diástole de nuestro corazón, todos los actos que en términos biomédicos diríamos vegetativos, neurovegetativos. Yo no decido libremente respirar o no respirar. Para mí respirar es vital, no es una decisión libre que yo pueda tomar. Es necesario por nuestra naturaleza. Pero los actos morales, a diferencia de los actos del hombre, los actos morales llamados también actos humanos son actos libres. Pero los actos morales y los actos del hombre son solo una categoría de todo el mal que existe. Porque además existe el llamado mal físico, que directamente no es parte inmediata del obrar humano. Recapitulando, actos humanos, actos libres, voluntarios, se llaman actos morales. Somos responsables, nos pertenece. Actos morales son actos buenos o actos malos. Actos del hombre son actos involuntarios, no libres de los seres humanos. Pero también existe la creación visible y la creación material visible y la creación material invisible. Es decir, la naturaleza, los elementos vivos, animales, plantas, microorganismos, los elementos inertes, las montañas, los elementos minerales, el cosmos. También hay mal en ese ámbito, pero no están asociados a la libertad de esos seres, porque esos seres no son libres, pero sí tienen leyes naturales que siguen. Y entonces hay leyes físicas, hay leyes químicas, hay leyes biológicas, que de alguna manera le dan un dinamismo. Pero hay ocasiones en que se producen males. Lo más común, lo más conocido para nosotros, por ejemplo, los terremotos. Los terremotos producen muerte, producen destrucción. No son causa de decisión libre de la naturaleza, de las placas tectónicas, porque las placas tectónicas que explican la gran parte de los terremotos no tienen decisión libre, pero misteriosamente están vinculadas al obrar de los seres libres.
Y por eso es que San Pablo nos dirá que la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de los seres libres. Es decir, también de una manera no directa, no de una manera inmediata, están vinculados al obrar humano, más directamente diríamos al pecado, pero no conocemos su relación causal, porque es una relación compleja. Pero sabemos que hay un vínculo. Y por eso podríamos afirmar, por ejemplo, en un tema actual muy comentado referido a la contaminación ambiental, a la reducción de la capa de ozono o otros fenómenos que afectan a la naturaleza, extinción de algunas especies, son efectos que se producen en el mundo natural de los seres no libres. Pero los seres libres y especialmente el ser humano y el pecado del hombre contribuye o aminora los efectos que se producen en la creación material, visible e invisible. Y cuando me refiero a la creación material invisible, me refiero a los microorganismos. Y dentro de los microorganismos, las bacterias, y en este caso específico, los virus. Y entonces la actual pandemia es producida por un virus. El coronavirus, así se llama esta familia de virus. Y el que está afectando la actual pandemia es el coronavirus 2, llamado COVID-19, que no es su nombre técnico. Su nombre técnico es SARS, coronavirus SARS-2. Pero bueno, la gente actualmente se barajan dos explicaciones en relación a lo que ha ocurrido con este virus. Y las dos explicaciones posibles son hipotéticas. No están demostradas ni se descartan una u otra. Una primera es que esto es simplemente una mutación producida espontáneamente y es este paso de estos virus que se alojaban en algunas especies animales y que han pasado al ser humano y han producido esta pandemia originada en esta provincia china de Wuhan. Pero existe la otra hipótesis. Y la otra hipótesis es que esto es consecuencia de la manipulación humana y que más allá de qué pasó, si es que era un arma biológica y no lograron el control, etcétera, lo que no sabemos, solamente está en el plano de la especulación, pero lo concreto es que sostienen otro conjunto de hipótesis que no es una mutación natural, sino es consecuencia de la acción del hombre, de la acción artificial, no meramente natural, es decir, mano humana. Pero lo concreto es que esta pandemia es un mal. Y es un mal no solo porque produce enfermedad, no solo por la alta letalidad que tiene, no solo porque ha ocasionado esta medida de control que es esta cuarentena casi global, sino porque además tiene consecuencias económicas que se van a ir cada vez manifestando en distintos países, afecta a las distintas familias, en muchas familias hay personas que se han enfermado, algunos han fallecido, muchas personas no pueden trabajar en un país como el nuestro, donde cerca del 70% de la economía es informal. Muchas personas no alcanzan con los subsidios gubernamentales que son insuficientes a alcanzar su sustento diario. Hemos visto cómo grandes grupos de compatriotas han regresado a sus tierras de origen porque no tienen el alimento ni el sustento diario. Hay muchos enfermos, los hospitales están desbordados, muchas personas han fallecido y ni siquiera los familiares pueden participar de las exequias.
Es decir, el mal produce dolor y produce sufrimiento. Y eso aplica a todo mal. Sea mal moral o sea mal físico. Y entonces nosotros podemos hacernos la pregunta sobre el sentido del mal, del dolor y del sufrimiento en la vida de las criaturas humanas. Nosotros en la revelación y en Jesucristo se nos ha manifestado, repitiendo lo que ya habíamos mencionado en primer lugar, porque vale la pena reiterarlo, que el mal no es originado por Dios, pero el Señor, que no deja de ser Señor en ninguna circunstancia, tiene el poder, la capacidad y la soberanía de, a partir del mal, transformarlo en bien. Es decir, sacar bien del mal. Pero para que eso se realice, se necesita la conversión. Actualmente, yo decía en estos últimos días, conversando con algunas personas, se ha producido una suerte de debate teológico. Y hay básicamente dos posiciones que no son nuevas, son muy antiguas. Algunos dicen, refiriéndose al obrar de Dios, que Dios no castiga, Dios no envía pruebas y por tanto nada de lo que aparece en la realidad que podamos reconocer como mal tiene su fuente en Dios. Y eso es cierto. Hay otros que dicen, de otro lado, que de alguna manera misteriosa, el mal, como parte del designio de Dios, sirve y es utilizado por el Señor sin enviarlo para obtener cosas buenas, como ya les mencionaba. Y entonces, algunos pretenden que se escoja una de estas dos opciones, pero puede resultar un tanto riesgoso una primera elección si no profundizamos por el significado que en la revelación nosotros podemos alcanzar a comprender sobre el obrar de Dios. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Mateo que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza se nos cae sin que el Señor intervenga. Eso podría hacer creer a algunas personas que el Señor consiente el mal. Y si es que el Señor consiente el mal y puede evitar el mal y no lo evita, entonces significa que no es bueno. Un ejemplo que es muy común y que se usa, ¿no? Imagínense ustedes un gerente, pongamos de un banco, que descubre que uno de sus cajeros está produciendo robos y desfalco. Y entonces, viendo ese mal, ese gerente no actúa. Entonces uno diría, ese gerente no está obrando correctamente, se está haciendo cómplice, porque no está evitando el mal, sino que al contrario, se hace de la vista gorda y lo consiente. Es más, si acudiría a los tribunales humanos, serían ambos denunciados. Autoría mediata, dirían algunos. Y entonces, ¿cómo entender simultáneamente la providencia divina? Porque Dios no es un Dios pintado, que creó el universo, al hombre, y luego se desentiende, sino Dios
y manifestado plenamente en Jesucristo, entra en la historia, entra en lo cotidiano del ser humano. Dios, la segunda persona, el Verbo eterno, se encarna en María Santísima, se hace hombre, vive entre nosotros, comparte la naturaleza humana y la naturaleza divina, realiza los oficios de las criaturas humanas. En los 3 últimos años de su vida aproximadamente, anuncia el reino, llama a la conversión, pasa haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Y finalmente, los suyos no lo reciben, lo capturan y lo crucifican. Y entonces hay un problema muy profundo. Es comprender esta relación entre el mal, el dolor, el sufrimiento, la muerte, especialmente si afecta a los inocentes, y la providencia de un Dios bueno. Y por eso es que hay mucha gente que incluso pierde la fe por esa razón. Muchos se vuelven ateos por esa razón, porque dicen, si es que hay mal en el mundo, ¿cómo puede haber un Dios que sea bueno y lo consiente? Y es que justamente eso tiene que ver con que Dios no produce el mal. El mal es obra humana, es obra y consecuencia de la libertad humana. Y entonces el ser humano es el responsable del mal, que realiza en el mal uso de su libertad. El responsable no es Dios. Y Dios, en su designio de amor, no vulnera la libertad de sus criaturas libres. Así, eso significa que lo rechacen a Él mismo. Claro, alguien diría, pero entonces, ¿por qué nos ha creado libres? Mejor hubiese sido que no nos cree libres para que no hagamos el mal. Pero si no seríamos libres, nosotros no seríamos capaces de amar como Dios ama, porque solo se puede amar siendo libre. Y lo que hace feliz a la criatura humana es el amor. Es decir, hermanos, los designios de Dios y la providencia de Dios es inescrutable para el ser humano. Y justamente en Jesucristo se nos revela esa verdad. Porque Él, siendo Dios y hombre verdadero, siendo inocente, Él se humilló a sí mismo, se anonadó, dice San Pablo en el himno de los Filipenses, y fue condenado a muerte y una muerte de cruz. ¿Qué mayor injusticia? ¿Qué mayor mal? Sin embargo, a pesar de esa manifestación y desborde de amor y de misericordia en la Pascua de Cristo, en este tiempo estamos celebrando, estamos teniendo esta charla en pleno tiempo pascual, no estamos en tiempo de Cuaresma, pero la conversión no es propia de un tiempo, sino es propia de toda la vida, por eso justamente es que es necesaria la conversión. Es decir, la conversión es volver a Dios, es decir, recapitular nuestra acción y poder tomar conciencia de lo grave que es el mal. Y podríamos señalar cómo esa experiencia, creo, de todos nosotros, los que profesamos la fe por don de Dios, cómo muchas veces el ser humano se preocupa del mal físico y no toma conciencia del pecado, porque no alcanzamos a ver la realidad completa y solamente vemos la realidad natural. Y por eso los hospitales, por ejemplo, en nuestro país, pero también en otros países, están desbordados por esta epidemia. Sin embargo, el pecado, que afecta, si haríamos las estadísticas,
de cuántos pecadores, cuántos están en pecado mortal, es decir, gravemente enfermos, cuántos son pecadores asintomáticos, para usar la misma terminología. Son prácticamente toda la población del universo entero. Diríamos, no prácticamente, podríamos afirmar todos los seres humanos. Y sin embargo no está abortado. Los agrarios, donde el Señor nos espera para acogernos y manifestarnos su amor. Y ese mal que produce el pecado tiene consecuencias no solo temporales, sino eternas. Entonces tenemos que tener conciencia de que la herida del pecado es tan profunda que incluso no tenemos conciencia de su gravedad. Y podemos creer que no es un mal grave. Padre. Podemos creer que más grave es una enfermedad, que más grave es una carencia económica, que más grave es algún tipo de malestar, de dolor o de sufrimiento físico, psíquico o social. Padre, hola. Sí. Cumplió con la información que le quedan unos 5, máximo 10 minutos. Máximo 10 minutos. Bueno, vamos a terminar. Bueno, entonces vamos a hablar un poco más de la conversión. Vamos a dejar ahí el tema del mal, pero simplemente para que no quede suelto lo que les estaba mencionando antes. De alguna manera, cuando el pecado de las criaturas humanas se hace tan extenso, tan grave, la rebeldía es tan grande, se manifiesta también de una manera visible, tangible, de signos que podemos reconocer. Y eso se traduce justamente de distintas maneras y una de ellas son las pandemias. Y nosotros tenemos que reconocer por eso la relación entre el pecado y la pandemia. No podemos creer que el pecado solamente es un hecho natural. El pecado tiene elementos naturales, la pandemia tiene elementos naturales, pero también sobrenaturales. Y entonces los abortos, la eutanasia, el ateísmo, las apostasías, producen mal y tienen consecuencias y se manifiestan físicamente. Y entonces nosotros estamos llamados a tener un análisis que reconozca esa realidad, porque esa realidad no la pueden reconocer otras criaturas. Los que no son creyentes, los que no tienen fe, los que no conocen al Señor, los ateos, los agnósticos, los que han enfriado su fe, van a creer que esto se resuelve solamente con vacunas. Se va a resolver de repente con algún medicamento, con algún cambio en las prácticas y en las costumbres sociales. Y no van a llegar a comprender que necesitamos volver al Señor. Y entonces surgirán otros males. Y es tan grave esta inconsciencia que en medio de esta pandemia, en un país como el nuestro, donde hay insuficiencia de recursos, el propio Ministerio de Salud simultáneamente quiere luchar por la salud de las personas y simultáneamente está promoviendo el aborto. Es decir, con una mano quiere sanar a algunos y con otra está matando a inocentes. Y es justamente consecuencia de esa herida profunda que trae el pecado. De otro lado, la conversión es volver al Señor. Pero si nosotros no tenemos claro de quién es el Señor, quién es Dios y quién somos nosotros, qué es la creación que Él nos ha dado, entonces no podemos convertirnos, porque creeremos que conversión es simplemente cambiar algunos actos, simplemente tener algún tipo de comportamiento moral distinto, dejar de cometer algunos actos malos, de repente asumir algunas devociones y prácticas religiosas, pero no comprenderemos que la lucha terrible entre el bien y el mal está en nuestro corazón y que Jesucristo viene a reinar.
Y por eso es que la conversión no se puede tener si no tenemos claro quién es el que nos ama y cuál es la grandeza a la que estamos llamados. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que nosotros no somos nuestros actos. Y por eso la conversión no es suficiente en el nivel moral. Los cambios morales manifiestan el cambio interno, es decir, la conversión es un nuevo nacimiento. La conversión es una nueva vida, es la vida de hijo de Dios, es vida sobrenatural, más allá de lo físico, más allá de lo visible, está en el nivel de nuestra alma espiritual. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios uno y trino, comunidad de amor. Nosotros tampoco somos seres sueltos, individuales. Hay algunas personas que creen que pueden ser creyentes, pueden ser católicos, y simplemente se encierran o en sí mismos, o dos personas, un matrimonio, y entonces creen que entre ellos, y bueno, más o menos, pensando en dándole un poco lo que les sobra a los demás, ya es suficiente. No, nosotros somos cuerpo de Cristo, somos una comunión de amor. Nosotros tenemos más de 1.200 millones de hermanos. No solo los que tienen vínculo biológico con nosotros. Nosotros estamos llamados a dar testimonio de la verdad y del amor de Dios a más de 6.000 millones de criaturas humanas. Y entonces si nos encerramos en nosotros mismos y creemos que todo se trata de pasarla bien, que no me piquen ni los mosquitos, que me alcancen los ingresos materiales, es porque no estoy comprendiendo la grandeza a la que estoy llamado como hijo de Dios. Entonces no comprendo quién soy y solamente conozco mi modo de ser y el modo de ser de los demás y confundo mi modo de ser con mi ser. Igual pasó con el pueblo elegido, con Jesucristo. No lo reconocieron en quién era y solamente veían su obrar. Pero a pesar de que él obraba el bien, a pesar de que en él no había ninguna falla, porque era 3 veces santo, incluso tanto es capaz la dureza del corazón humano que lo rechaza. Pero nos equivocaríamos si creemos que eso es exclusivo y patrimonio de los judíos y que ahora ya no está ocurriendo lo mismo. Ahora está ocurriendo tal vez algo mucho más grave, porque la criatura contemporánea, con todos estos avances científicos y tecnológicos, quiere sacar a Dios, incluso de sus explicaciones de la realidad. Y entonces tenemos que preguntarnos si eso no va a tener consecuencias. Y entonces esta pandemia, en medio de todos estos males, nos manifiesta también nuestra precariedad y nuestra fragilidad. Pero eso puede llevar a que culpemos a otras criaturas humanas, a que busquemos otras explicaciones y no alcancemos a comprender que el mal está en nosotros y que tenemos una enfermedad más grave que necesita ser curada, que necesita ser sanada. Y entonces no tenemos camino de conversión, porque una de las maneras en que uno bloquea la conversión es cuando uno ve la paja en el ojo ajeno y no ve la vida en el propio. Y qué fácil es para las personas, entre comillas, buscarse, autojustificarse o buscar la justificación en otras criaturas humanas. Pura apariencia, creyendo que a Dios lo pueden engañar. Entonces no quieren abrir su corazón al Señor, no se pueden convertir. ¿Y cómo ocultan esa dureza? Con algunos actos morales, con algunas prácticas devocionales, incluso de repente recibiendo los sacramentos, pero sin auténtica conversión. Y eso es lo que le pasó a los fariseos. Eso es lo que le pasó a los escribas. Ellos eran personas piadosas, personas que cumplían la ley rigurosamente. Sin embargo, no le abrieron el corazón al Señor. Y si es que nosotros creemos que eso es del pasado y que yo le puedo abrir el corazón al Señor porque intelectualmente lo reconozco, pero no venzo mi orgullo, mi soberbia, mi egoísmo,
y ando calculando, creyendo que las cosas dependen más de mí que de Él, entonces yo no tengo conversión. Y entonces no comprendo el designio de Dios. No comprendo que el reino de Dios no es de este mundo. No comprendo la grandeza a la que estoy llamado. No comprendo que mi destino es participar de la vida divina en la patria celestial. Y entonces, queridos hermanos, podríamos decir que de alguna manera esta pandemia desnuda nuestros corazones. Si es que nos abrimos a Dios, nos ayuda a conocernos mejor. Y si escuchamos al Señor, si es que nos arrepentimos, podemos iniciar un camino de conversión. Y el camino de conversión dura toda la vida. Nosotros nunca nos acabaremos de convertir. La conversión es toda la vida. Y bueno, ese es el designio de Dios, que nosotros participemos de la vida divina, que nosotros, así como Jesucristo en la Eucaristía se convierte de esas especies eucarísticas, todos los días quiere que nosotros nos convertamos aceptando libremente su designio de amor. Y Él es el que quiere realizar en nosotros la santificación a la que todos estamos llamados, porque esa es nuestra vocación, la de ser santos, la de ser perfectos, como Dios Padre es santo y perfecto, no ser buena gente, no ser buenas personas, no solamente al recitar el credo, no solamente tener algunas prácticas devocionales, sino amar como Dios ama. Y eso no se puede hacer con fuerzas humanas. No es un afán de autoperfeccionamiento, es don de Dios. Bueno, no sé si es que para dar la oportunidad de que puedan haber algunas preguntas,